Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos aquí con Avicena. Hemos terminado el libro de la curación y ahora vamos con esta teoría que tenía Avicena por la cual se hizo muy conocido. Es la teoría del hombre flotante. Algunos dicen que es teoría, otros dicen que es el mito del hombre flotante. Como sea que fuese, ¿no es cierto?, el mito o la teoría del hombre flotante, la verdad es que esta concepción de la mente que tenía Avicena es sumamente interesante, en el sentido de que el filósofo Avicena se adelanta muchos años y también siglos al pensador, a uno de los pensadores más importantes de la filosofía moderna, que es Renato Descartes, ¿no es cierto? Renato Descartes, con esta frase famosa que es pienso y luego existo, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a ver de qué se trata esto del hombre flotante con Avicena. Bueno, fíjense que aunque Avicena se soporta suficientemente en las teorías aristotélicas, es decir, él siempre habla y avala las teorías aristotélicas, sobre todo físicas, la verdad es que con respecto al hombre flotante, podríamos decir que Avicena tiene una parte también platónica, porque esta teoría es otra de las que defiende la postura platónica porque rechaza los sentidos. Veamos esta teoría. Imaginemos a un hombre que desde su nacimiento ha sido despojado de su juventud siendo completamente adulto, es decir, nació adulto. Además, este hombre nace suspendido en el aire y despojado de cualquier estimulación sensorial y añádase a esto ningún recuerdo pasado. ¿En qué podrá pensar o qué podrá concebir este hombre que está flotando en el aire? ¿Qué podrá concebir si además se le ha despojado de los sentidos? Imagínese usted flotando, usted nace, ¿no es cierto? Porque la idea es que usted no tenga recuerdo de los sentidos, usted no sepa lo que son los sentidos. O sea, nace adulto, no tiene sentidos, solamente se tiene a sí mismo. Por lo tanto, ¿qué podría percibir en ese momento en el que usted está flotando? Bueno, lo único que podría percibir es a sí mismo. Eso es lo único que usted podría percibir siendo un hombre flotante. El yo es lo primero que va a percibir este hombre, y por eso existe una prevalencia de la mente o el alma, como quiera llamarlo usted, en contraste con los sentidos. La mente es primera y la sensación es secundaria. De aquí se sabe que la mente o el intelecto se conocen a sí mismos sin la ayuda de los sentidos. Por eso es que para Avicena la mente es superior a los sentidos, y que para conocerse a sí mismo la mente no necesita de los sentidos. La mente no necesita de los sentidos para conocerse. Ese es autosuficiente. La mente es autosuficiente para saber que lo único que existe es ella, si es que estuviera despojada de los sentidos. El hombre no sabría que su cuerpo existe, pero sí sabría que existe su mente. En efecto, este hombre nació adulto, está suspendido en el aire, tiene su cuerpo, pero se le ha despojado de sus sentidos. Por lo tanto, si se le ha despojado de sus sentidos, lo único que sabría que existe, o sea, el único modo de saber si existe o no, es a través de su mente. Es tan simple el ejemplo, es tan simple que nos rememora mucho a Renato Descartes. ¿Por qué? Porque Renato Descartes decía pienso, luego existo. Es decir,
La mente va primero. La mente va primero y después noto que existo. No es tan simple esta fórmula de pienso luego existo de Renato Descartes. No es tan simple. Pero es parecida. Vamos a hacer una similitud a lo que había dicho Avicena, ¿no es cierto?, en el siglo X. ¿Se entiende? Por lo tanto, la mente va primero. La mente va primero. No son los sentidos primero. Esta frase que nos hereda Aristóteles, la cual es: nada hay en mi intelecto que no haya pasado por mis sentidos, está en contra de esta posición del hombre flotante. En consecuencia, el hombre flotante nos dice que la mente va primero que los sentidos. Si el hombre quisiera saber si existe o no, es primero por la mente que lo sabe y no por los sentidos. Por lo tanto, se sigue estableciendo, ¿no es cierto?, la prevalencia de la mente frente a los sentidos. Es importante esta teoría por la siguiente razón. Siempre se confunde que tiene más importancia si los sentidos o la mente, ¿ya? Y hay algunos que dicen los sentidos y otros dicen la mente, así como Aristóteles lo decía con los sentidos. Avicena claramente está de parte de la filosofía platónica, que pone en el centro la mente, ¿no? Pone en el centro la mente, que a fin de cuentas es lo que nos ayuda a discernir lo que es verdadero, porque si el hombre solamente naciera con sentidos, no podría saber si realmente existe. No habría una conciencia o no habría una voz interior que le diga que existe, ¿no? Porque eso es trabajo de la mente. La certeza del existir solamente puede darse en la mente. Solamente puede darse en la mente. Esto puede recordarnos a ciertos filósofos, ciertos escritores. El mismo San Agustín, si ustedes recuerdan, que ya hemos visto los videos de San Agustín, hemos visto los textos, los podcasts. Recuerden La ciudad de Dios, el libro 11, que se llama El origen de las dos ciudades. Título bien parecido, ¿no es cierto?, a lo de Charles Dickens, la historia, el cuento de dos ciudades, aquí el origen de las dos ciudades, y que de hecho tiene una temática muy, muy parecida, guardando la proporción de que lo de Charles Dickens, ¿no es cierto?, es un cuento, es una historia. En cambio lo que está haciendo San Agustín en la ciudad de Dios es un ensayo, ¿no es cierto?, es un ensayo histórico. Bueno, dice San Agustín en el libro 11 que existen tres aspectos filosóficos, que son la lógica, la ética, la física, y también se describe la ciencia de los hombres, que sería la naturaleza, la doctrina y la práctica. La práctica. Todas estas cosas hacen pensar que el hombre ciertamente existe. O sea, la ciencia, la lógica, la física, todas esas cosas filosóficas y científicas que se tienen que ejercitar con la mente, hacen que el hombre tenga la certeza de que existe y que no se engaña con respecto a la vida y la naturaleza. Por cierto, si un hombre sabe de naturaleza, no se va a engañar con lo que le muestra la naturaleza. No va a poder ser engañado, nadie le va a poder decir, oye, esto de otra manera. No le van a poder decir eso. Y si sabe de física, de lógica, de ética, va a pasar lo mismo. Si sabe de esas cosas, que son ejercicios mentales, nunca va a poder ser engañado. No obstante, dice el mismo San Agustín, no obstante, el hombre sí puede engañarse. El hombre sí puede engañarse. ¿Cómo entonces puede saber si realmente existe, si a pesar de eso igual se engaña? O sea, claro, están las ciencias naturales, filosóficas, históricas, y eso ciertamente es una ciencia, y la ciencia tiene esto de ser veraz, de ser certera, de buscar, y si es que no tiene la verdad, la busca. Eso es lo que tiene la ciencia. Pero no obstante, el hombre igual de todas maneras se engaña. Vamos a poner un ejemplo. Aristóteles decía
que los planetas giraban de forma concéntrica alrededor de la Tierra. Eso ya se ha comprobado que no es cierto, pero era ciencia. Era ciencia en la época de Aristóteles y se tomaba como verdad. Por lo tanto, está bien lo que dice San Agustín, que si bien el hombre que sabe de ciencia, de naturaleza y todas esas cosas, no lo van a poder engañar y no se va a poder engañar. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, igual puede el hombre engañarse y lo pueden engañar también. Por lo tanto, ¿cómo entonces puede saber si realmente existe, si se engaña? Porque si la ciencia no es infalible, si la filosofía no es infalible, entonces ¿cómo puede saber si realmente existe ese hombre? ¿Cómo puede saber si realmente existe? Bueno, simplemente San Agustín responde a esta pregunta diciendo que si el hombre se engaña, entonces existe. Si el hombre se engaña, existe. Si el hombre se engaña, entonces existe. Claro, si no existiera no se podría engañar. Por lo tanto, no importa que la ciencia no sea infalible, o que la filosofía no sea infalible, porque el hombre, aunque se engañe y lo engañen, está consciente de que existe. Por lo tanto, la teoría del hombre flotante de Avicena se sigue confirmando, porque es la mente lo que hace que el hombre sepa que existe. ¿Se dan cuenta? Hay un famoso escritor español, tremendo, por cierto, tremendo, que es Pedro Calderón de la Barca, que escribe su obra de teatro La vida es sueño en el siglo XVII. La vida es sueño. Es una obra de teatro hermosa, chicos. Yo se las recomiendo. Fue estrenada en 1635. Una de las obras más filosóficas, podría decir yo, porque es tremendamente filosófica, donde se confunde la realidad, ¿no es cierto?, y el sueño. Esto la teoría del hombre flotante nos puede recordar un poco a la vida sueño de Calderón de la Barca, porque en una parte de esta obra de teatro a un hombre se lo encierra desde su nacimiento, y él cree, ¿no es cierto?, que todo lo que él está viendo, todo lo que está viendo en su encierro es la realidad. Pero cuando lo liberan para que vea, ¿no es cierto?, qué es la realidad, a él le parece que la realidad es más bien un sueño. Y ahí él se comienza a cuestionar, se comienza a cuestionar la vida. Y ahí podemos ver, nosotros podemos vislumbrar y conocer su gran soliloquio, ¿no es cierto?, que es: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. La vida es sueño y los sueños, sueños son. Entonces se dan cuenta que el hombre, este hombre encerrado, sin ver la realidad, con su mente sabe que existe, o sea, sabe que la realidad que lo rodea, ¿no es cierto?, es parte de él, y sabe que existe. Y aunque le muestre la realidad, él dice: bueno, pero eso es un sueño, puede engañarme, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta obra de Calderón de la Barca también está relacionada con este pensamiento de Avicena en cuanto al hombre flotante. Por último, quisiera decir que en mi novela El misterio del departamento 104, el personaje principal, que es Daniel Guzmán, un filólogo en lenguas muertas que llegó a Chile el año 1999, habla, ¿no es cierto?, sobre el hombre flotante después de haber tenido una experiencia paranormal. Y bueno, él dice que plantea lo mismo, ¿no es cierto? Plantea lo mismo que estoy diciendo. ¿Qué ocurre si una persona nace adulta y se le despoja de todos sus sentidos y se la mantiene flotando en el aire con su cuerpo extendido? Esta persona no sabría que tiene un cuerpo porque nada puede sentir, pero sí sabría que existe al tener el intelecto intacto. Lo único que podría decirnos que existimos es nuestro intelecto. ¿Ya? Voy a dejar también el link de Wattpad para que puedan leer la novela también. Se la
promociono por este medio. Y bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte voluntario con el link que está en la descripción del video de PayPal, y también puede hacer un aporte voluntario en la red social de Patreon. ¿Ok? Que estén muy bien chicos, cuídense